Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Agenda País 4.0, Ecotel en la ciudad de Loja y Conecta TV Radio. Hoy tenemos un programa de igual impacto, de igual significancia y creo que de interés para toda la audiencia que nos ha visto en los últimos programas, viendo la parte de lo que es la economía y finanzas del país. En esta ocasión queremos tratar el tema de los fondos de pensiones, tema general de la seguridad social en el país. Creo que quién mejor que un experto que ha trabajado en la superintendencia de bancos, ha sido consultor y asesor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entiende perfectamente cuál es el sistema de pensiones, cómo está estructurado, y es Leonardo Vélez. Él es compañero de la Escuela Politécnica Nacional, es matemático, suerte por estas circunstancias de la vida. Nos conocemos con Leonardo desde la escuela en la ciudad de Loja, compartimos algunos años en el Colegio Bernardo Valdivieso y toda la academia prácticamente en la Escuela Politécnica Nacional. Después Leonardo ha sido, obviamente por su profesión de matemático, su dedicación ha sido al cálculo actuarial y tiene una maestría en la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente es el gerente general de Risco, una empresa que hace análisis de riesgos y obviamente maneja muy bien este tema de los fondos de pensiones, y es algo que a nosotros nos interesa en este momento. Así es que vamos a una pausa comercial, regresamos con Leonardo y esperemos que sea de agrado de ustedes este programa. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Muy bien, Leonardo, buenas tardes. Para mí es un honor, realmente siempre fuiste una persona, un compañero admirable, de esos que compartíamos muchas cosas en la ciudad, en el colegio, en la universidad. Y luego también tu carrera profesional y tu carrera empresarial es un gran referente para nosotros en lo que es este análisis de riesgos. Y has tenido la oportunidad de estar en la superintendencia de bancos, igualmente cerca de estas grandes decisiones que se toman respecto a la seguridad social en el país. Así que, Leonardo, bienvenido. Para mí, te insisto, es un honor, es un placer tenerte acá. Y, a ver, compartimos este programa un poco entendiendo, en primer lugar, qué significan los fondos de pensiones. Todos los países están relacionados a los ahorros nacionales. Esto es así. Esto se lo maneja a nivel internacional, no solamente es nuestra región, no solamente es nuestro país, pero, Leonardo, conceptualmente, estructuralmente, ¿por qué los fondos de pensiones existen en los países y cómo se estructuran? ¿Qué tal, Rodrigo? Me da muchísimo gusto compartir contigo, pues te agradezco mucho la invitación y pues el tema que me propones es un tema apasionante realmente, en el cual he estado trabajando últimamente, pues sí espero poder compartir un poco de ideas y un poco de conocimiento de los detalles de estos temas de la seguridad social que son tan importantes pues en la sociedad actual en todos los países, como tú bien dices. Creo que para hablar de fondos de pensiones, de seguridad social, vale la pena remitirnos a los orígenes, un poquito de historia. No voy a ir pues a los millones de años de historia, aunque los riesgos que estamos enfrentando ahora creo que son parecidos, pero el tema central de los fondos es
enfrentar cierto tipo de riesgos. La humanidad, desde los albores de la creación, pues creo que ha venido enfrentando riesgos contra el clima, contra la naturaleza, contra otros seres humanos. Siempre han estado los riesgos presentes en toda la historia de la humanidad. Y naturalmente, pues hemos llegado a este punto, a este milenio ya, con ciertas herramientas mucho más sofisticadas de lo que podríamos haber tenido en la antigüedad, pues, para enfrentar a estos riesgos. La respuesta espontánea que ha salido a nivel mundial, pues, frente a los riesgos es lo que se llama el seguro. El seguro, de manera amplia, no es más que una forma de enfrentar los riesgos de manera coordinada de una sociedad, a través de una herramienta que se denomina la mutualización de los riesgos. Es decir, que si nosotros tenemos un riesgo que todos estamos enfrentando, pues a algunos nos va a pegar, a otros no nos va a pegar, pues enfrentémoslo juntos. Esa es la idea de la mutualización. Y otro de los puntos importantes también para enfrentar los riesgos es la diversificación. Es decir, pues los riesgos, si yo tengo muchos riesgos, voy a poner unos en un lado, voy a enfrentar otros por otro lado, otros por otro lado, de manera de no tener todos los riesgos que me afecten de una sola vez, porque eso podría resultarme una catástrofe. Entonces, yo creo que estos dos conceptos son claves. La mutualización de riesgo, que es una especie, digámoslo, de solidaridad entre todos para enfrentar un riesgo, y la diversificación, que es poner los riesgos pues, donde se deba de manera diversificada para que se compensen entre ellos. Entonces, así es como nace esta respuesta humana, digamos, ante los riesgos, que es el seguro general. De manera, pues, teórica, digámoslo, el seguro se dividió en dos partes, que es, por una parte, los seguros privados, que todo el mundo conoce, pues los seguros de vehículos, los seguros de las casas, pero también es una cierta forma de enfrentar los riesgos de manera solidaria. Es decir, el seguro privado, de todas formas, a través de esa mutualización, también tiene su componente de solidaridad. Y por el otro lado tenemos lo que se denomina pues la seguridad social, que en definitiva también es otra manera de establecer unas herramientas que nos permitan como sociedad enfrentar ciertos riesgos. La diferencia está en los riesgos que vamos a enfrentar. Entonces hay ciertos riesgos que en realidad son considerados riesgos sociales. Estos riesgos sociales son los que requieren pues de lo que se denomina la seguridad social. Entonces la seguridad social es la respuesta de la sociedad para enfrentar riesgos que nos afectan a la mayoría de personas de una sociedad o una población de un país. Eso sucede en todos los países. ¿Cuáles son estos riesgos sociales? Principalmente, pues sabemos que todos algún día, por ejemplo, vamos a dejar de trabajar, porque nuestra biología misma nos impedirá en algún momento tener la fuerza de trabajo y la fuerza intelectual como para seguir siendo productivos. Y en ese momento, ¿de dónde provendrán nuestros recursos para seguir viviendo? Es la pregunta. Entonces, ahí viene el tema de la seguridad social. Tenemos un riesgo de envejecimiento, un riesgo que se denomina de vejez. Ese es un riesgo que todos tenemos en todos los países y en todo el mundo. Nadie se libra de enfrentar ese riesgo. Entonces, la mejor manera de que la sociedad ha dado para enfrentarlo, pues es decir, nos solidarizamos todos y enfrentémoslo entre todos. Adjunto a este riesgo de vejez, en general también se nombra pues el riesgo de invalidez y también el riesgo de muerte. El riesgo de muerte pues es uno de los riesgos que también tenemos en todas las personas. El riesgo de fallecer es un riesgo que a pesar de que la muerte es algo cierto, pero no sabemos cuándo va a suceder. Entonces ahí aparece el tema del riesgo que tenemos que enfrentar. Y así hay otros tipos de riesgos, como la salud, por ejemplo, que también es otro riesgo que afecta a todos. Estamos viviendo ahora, en esta época, imagínate, a través de esta reunión virtual, porque hay una pandemia que está afectando a todos nuestra salud. Hay otro tipo de riesgos como el desempleo, como los riesgos del trabajo, como los accidentes de tránsito. Bueno, una cantidad de riesgos que a la final, de acuerdo a las leyes, o que no es más que un acuerdo social, los identificamos como riesgos sociales. Y ahí es donde se dirige
pues la actividad de la seguridad social. Por motivos de tiempo no voy a entrar pues a analizar todos los riesgos que podríamos. Sin embargo, me voy a centrar en el más esencial, que en general dio nacimiento a todo lo que son fondos de pensiones y naturalmente la seguridad social en forma ya académica, y es el riesgo de vejez, invalidez y muerte, que eso tenemos en todos los países. La preocupación, pues, ¿de qué voy a vivir cuando ya tenga la tercera edad, cuando me llegue el momento en que ya no pueda trabajar? Esa es la pregunta que nos tratamos de responder. Entonces, este riesgo lo que nos dice es, necesitamos recursos cuando estemos nosotros en tercera edad, que le llamamos así por la tercera edad, cuando ya no podemos trabajar, necesitamos una fuente de recursos. Entonces, en el momento en que yo voy a dejar de trabajar, ¿qué es lo que yo aspiraría como sociedad? Como persona primero y también como sociedad. Una aspiración espontánea, es decir, bueno, yo lo que quisiera es, ya no puedo trabajar, pero mantener mi nivel de vida que yo tenía cuando trabajaba, ¿no es cierto? Esa es una aspiración espontánea de la sociedad. Entonces, lo que tratamos es de ver justamente cómo nosotros podemos diseñar un sistema que nos garantice que cuando dejemos de trabajar, tengamos de alguna fuente los recursos necesarios para seguir manteniendo nuestro nivel de vida. Esa es una de las hipótesis que siempre manejo, pues, para explicar después por qué se genera toda la estructura de seguridad social compleja que tenemos y que tenemos que nosotros construir y defender actualmente. Entonces, naturalmente, pues no nos hemos inventado nada por acá. Siempre a nivel mundial estamos acatando pues las nuevas teorías a nivel económico, a nivel actuarial, a nivel de seguridad social que van saliendo. Y así pues en general las fuentes de donde yo voy a vivir en la tercera edad, en general se las clasifica en dos tipos de sistemas. El primero, que tiene un origen alemán del canciller Bismarck, que les llaman sistemas bismarckianos. Él decía, bueno, pues si yo tengo que dejar de trabajar en algún momento y quiero mantener mi nivel de vida, pues tengo que ahorrar mientras trabaje para después gastarme cuando ya no pueda trabajar. Esa era la visión digamos que provenía de la política alemana. Por otro lado, en cambio, en Gran Bretaña hubo otro gran científico, economista, pues Beveridge, que él planteaba, en cambio, un sistema más paternalista. Él decía, bueno, si ya deja de trabajar una persona porque ya su biología, su situación humana no le permite, el gobierno, el Estado, es el que debe hacerse cargo. Entonces, la fuente de ingresos para esas personas, decía él, tiene que venir de los impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos esas dos corrientes. La una que dice ahorre para el futuro, la otra que dice no se preocupe, el gobierno le va a pagar. En general, los sistemas han ido desarrollando en medio de estas dos corrientes y en la actualidad, pues la mayoría de sistemas no tienen una componente única de uno u otro de estas dos corrientes, sino más bien de ambas. Y así es que también como está funcionando actualmente en nuestro país. Entonces, los suizos en algún momento pues dijeron, bueno, este problema hay que atacarlo de manera técnica, ¿no? Entonces, ellos idearon el primer sistema que le llamaron el sistema multipilar. Tenía 3 pilares el sistema en sus inicios. Decían ellos, hicieron los cálculos económicos, los cálculos financieros y todas las predicciones que se necesitaban para llegar a la conclusión de que si yo quiero tener el mismo nivel de vida, no voy a poder obtenerlo de una sola fuente de ingresos. Necesito 3 fuentes de ingresos. Y eso es lo que decían ellos. ¿Cuáles van a ser estas fuentes de ingresos cuando yo deje de trabajar? Pues pensémoslo, es casi intuitivo. Nosotros aquí, el común de los ecuatorianos, ¿de qué vamos a vivir cuando ya no podamos trabajar? Hagámonos esa pregunta. Entonces digo, bueno, voy a recibir una pensión, también voy a ahorrar, voy a comprarme un departamento que después me dé algún tipo de renta, o voy a hacer una inversión. Esa es otra fuente, ¿sí? Y tal vez también me jubile en la empresa donde trabajo y me van a dar una pensión de la empresa. Y ahí están los 3 pilares suizos. El primer pilar suizo es el que dice, señores, vamos a dar una pensión básica.
una pensión mínima que garantice un cierto nivel de vida para mantener las necesidades básicas de las personas de la tercera edad. Eso se llama el primer pilar de la seguridad social. Pero dicen, no es suficiente. Si queremos mantener el nivel de vida, necesitamos un poco más. Entonces le hacemos un segundo pilar. Y ese segundo pilar, en cambio, es lo que se llaman las pensiones complementarias, que son a cargo, en general, de las empresas o de grupos de profesionales que crean sus fondos para tener una pensión complementaria. Y el tercer pilar, dicen, ya pues eso depende del esfuerzo individual de cada uno. Eso es lo que se llama el pilar 3 del ahorro individual. Que el ahorro, yo digo la palabra ahorro, pero en el sentido amplio, que puede ser en inversiones, en bienes raíces, en lo que tú puedas, ir manteniendo un cierto patrimonio, unos ciertos activos financieros que en el momento en que dejes de trabajar te van a permitir tener cierto tipo de ingresos. Entonces, así están considerados los 3 pilares suizos. Y estos 3 pilares son 3 fuentes de ingresos que proyecto yo tener en el futuro. Ahora, después vienen otros teóricos, pues, y empiezan a hacer un poco más amplio la perspectiva de estos pilares, y aparece, por ejemplo, la perspectiva del Banco Mundial. El Banco Mundial es una de las instituciones que se ha dedicado a hacer estudios y a financiar especialmente, pues, estudios, especialmente a invertir en capital humano que se dedica a hacer este tipo de estudios. Y dicen, bueno, sí, los suizos tienen razón. Tiene 3 pilares, pero le vamos a agregar un par de pilares más. Vamos a poner el pilar 0. Ese es el pilar mínimo, o sea, de la pensión básica, de la ayuda social mínima que deben tener en un país. Y le ponen el pilar 0. Y dicen, pero también en la tercera edad, después del pilar 0, el pilar 1 que ya expliqué, el 2 y el 3, dice, tal vez haya una ayuda familiar, por ejemplo. Eso es muy común todavía en nuestro país, especialmente en las zonas rurales. Los abuelos viven todavía con las familias y las familias, la gente productiva de las familias mantiene todavía a las personas adultas de la tercera edad. Entonces, se dice, hay que considerar también esa fuente de ingresos. La ayuda que otras personas pueden darle, pero que es una ayuda más de tipo informal. Y así construye el Banco Mundial lo que se llama el sistema multipilar. Entonces, tenemos los pilares de la seguridad social no son más que las fuentes de ingresos que va a tener una persona cuando llega el momento de retirarse y ya dejar de trabajar. Perfecto, Leonardo. Mira, has explicado súper bien y inclusive con esas bases teóricas y con esa historia de lo que significa el surgimiento de los sistemas de pensiones y hacia dónde vamos. O sea, ya lo mencionaste, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer y obviamente las fuentes de ahorro o la cobertura, para, digámoslo así, de lo que significan esos fondos que vamos a requerir en el futuro. Y esto, bueno, tú lo conoces más en detalle, pero a lo mejor a nivel normal lo conocemos como el pilar, la cuenta individual, ¿no es cierto? Una cuenta individual. Exactamente. Una cuenta solidaria. Esta cuenta solidaria, lo que tú decías, la empresa, el Estado y bla, bla, bla. Pero la cuenta individual, o sea, sus ahorros, inclusive con su propio esfuerzo, tanto de su trabajo como otras inversiones que se tengan, ¿no es cierto? Entonces ahí, efectivamente, lo que yo conozco de los 2 países que he trabajado, es básicamente existe un mix, ¿no es cierto? Y aquí también hay, salvo que unos son administrados por privados y otros son administrados por públicos, como es el caso de Ecuador. Aquí tenemos un solo seguro. Leonardo, en esta parte, ya cuando ya empieza el tema de decir, mira, estos son los fondos que requerimos, o sea, lo básico, lo esencial, eso tiene un análisis que tú lo haces profesionalmente y que sabemos decir, mira, ok, esto se requiere para tantos años después de que tú te jubiles y con cierta expectativa de vida. El tema es... Naturalmente. ¿No es cierto? Porque yo creo que ahí nos ha pasado últimamente es que las expectativas de vida y además de o sea, esto sujeto a la salud, de la alimentación, gente tiene más vida, al menos de unos 5 años o 10 años más de lo que normalmente tenía hasta algunos años. Entonces ahí nos empieza a faltar los recursos. ¿Cómo estamos en este momento, más que en este momento por el tema de la pandemia? ¿Cómo enfrenta situaciones como el desempleo
o eventos catastróficos como es esto, donde efectivamente requieres más recursos para, o no tienes los suficientes recursos para sostener esto en el futuro paso. Sin todavía mencionar el tema de que algunos no pagan, ¿no? Que eso sería Sí, así es. la segunda parte. Sí, tienes toda la razón. Aterricemos el modelo al sistema ecuatoriano para ir analizando los puntos que tú propones. En el sistema ecuatoriano, ¿cuál es el pilar cero, por ejemplo? El pilar de la ayuda mínima que ofrece el gobierno, lo llamamos acá el bono solidario. Es la ayuda mínima que puede tener una persona de la tercera edad que ya no puede trabajar y que cumple ciertas condiciones, puede cobrar su bono solidario. Ese sería el mínimo que tiene como ingreso una persona en el Ecuador. Después viene el pilar 1. El pilar 1 es, en general, pues, el pilar que abarca a toda la sociedad y que, como les decía antes, es un riesgo que lo enfrentamos en masa todos. Ese pilar en nuestro país está dado para el seguro de vejez, está dado principalmente por el IES. El IES es el que maneja el pilar 1 de la seguridad social y ahí están todos nuestros fondos que se van ahorrando y se van formando reservas para después esas reservas generen rendimientos y lograr financiar el sistema, buscar lo que se denomina el equilibrio actuarial, de manera que en el futuro todos tengamos acceso a un cierto nivel de pensión que está dado por la ley, por las normas que han sido acordadas en el IES. Pero no solo el IES, dependiendo de la población. La población cubre el IES, perdón, cubre a la población de trabajadores, pero también trabajadores general. Pero también existen otros fondos del primer pilar, que es el ISFA y el ISPOL, por ejemplo. El ISFA, que es un sistema específico solamente para las Fuerzas Armadas, y el ISPOL, que es otro sistema específico para la Policía Nacional. Entonces tenemos en general esos tres grandes fondos de pensiones que cubren a mucha de la población económicamente activa de nuestro país. Naturalmente que no se logra cubrir a todo. Es la aspiración que se tiene, pues, de la seguridad social universal, que se dice, que le llegue a todos en el país. Pero claro, que podríamos tener ese hermoso objetivo, pero necesitamos financiamiento, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces ahí tenemos el primer pilar. El segundo pilar, en cambio, son las pensiones que te pagan las empresas. Y ahí tienes tú lo que decías, unas cuentas individuales. ¿Cuál es el principal ejemplo, digamos, del segundo pilar en el Ecuador? Pues es la pensión de jubilación patronal. Todas las empresas tienen que pagarle a sus empleados cuando cumplen un cierto número de años de servicio, les pagan una pensión vitalicia. Entonces, es una pensión complementaria independiente de la pensión general del IES. Entonces, ya tienes un segundo ingreso en tu vejez. Y también existen ciertos tipos de fondos que se llaman fondos complementarios, que también han sido diseñados para generar un ingreso en el futuro, pues, para las personas que están, o partícipes que están asociados a esos fondos. Entonces, esos son las dos componentes, la jubilación patronal y los fondos complementarios, considero que son la parte del segundo pilar en el país. Y el tercer pilar, pues, es todo el sistema financiero, ¿no? Las pólizas de los bancos, las inversiones en papeles financieros, o simplemente te compras una póliza de seguros en una empresa de seguros privados, o te compras unos bienes raíces. Eso ya depende de la decisión individual de cada uno. Y bueno, y el último pilar, que les decía, el cuarto pilar, pues ya es la ayuda solidaria que se tiene de la familia, o incluso de algunas ONGs que se dedican a este tipo de actividad de financiar a las personas de la tercera edad para cubrir sus necesidades. Entonces, haciendo una comparación, digamos, aquí entre lo que pasa aquí en el Ecuador y lo que pasa, no me voy a ir a nivel mundial, pero digamos a nivel de América Latina, lo típico pues es tomar el ejemplo de Chile, porque Chile es uno de los países, creo que es el único aquí, que tiene un sistema de cuentas que se llama de capitalización individual privatizadas. ¿Qué significa eso? Significa que en Chile el pilar más grande es el segundo pilar, porque ahí están las cuentas individuales, en la parte complementaria. Pero Chile, cuando diseñaron ese sistema, prácticamente eliminó el primer pilar, o sea, lo que para nosotros en el momento actual sería el IES. Allá lo eliminaron
y toda la función que tenían las pensiones de todo el país pasaron a lo que se llaman las AFPs. Sin embargo, en el 2008 tuvieron que volver a crear el primer pilar porque se dieron cuenta de que no, las AFPs simplemente podían pagar las pensiones, pero no al nivel que se necesitaba. Y por eso te decía desde el inicio, necesitamos ver cuáles son nuestras fuentes de ingresos. Necesitamos todas estas fuentes de ingresos, porque si no, no podemos mantener un nivel de vida adecuado en el futuro. Entonces, ni el sistema chileno funcionó bien, pero tampoco es que nuestro sistema esté funcionando de la manera óptima. Y yo soy optimista y yo creo que sí se puede mejorar muchísimo. Hay que detectar los problemas en dónde están, pero sí se podría mejorar nuestro sistema. Entonces, el tema ahí es ver cuáles son las instituciones, primero, que están relacionadas con con esta estructura de seguridad social que tenemos, para si es necesario poder hacer una reingeniería o una rearquitectura, digamos lo mejor, para el diseño de lo que queremos que sea la seguridad social en nuestro país. ¿De dónde voy a tener yo los recursos? Entonces, naturalmente, pues en el IES, por ejemplo, tenemos instituciones que están alrededor, en el IES, el ISFA, el ISPO, y dependemos también cierta parte del gobierno a través del Ministerio de Finanzas. Entonces, ahí tenemos ya identificadas las instituciones que están allí. Y además tenemos las entidades de control, que en general, pues, tenemos la Superintendencia de Bancos, la Contraloría, que están ayudándonos en la actividad de control, pero una cuestión interesantísima del año pasado fue que una actividad de control importantísima la hizo la sociedad civil. Entonces, ahí entramos todos, porque todos a la final estamos aportando. Es nuestro dinero, el dinero de toda nuestra vida productiva que está ahí metido en unas cuentas que se supone que tienen que garantizarnos a nosotros después el nivel de vida en el futuro. Entonces nosotros como sociedad civil también tenemos una gran responsabilidad en el control de eso. Entonces, hacia allá tenemos que ir para poder comprender nuestra seguridad social y también el papel que jugamos todos dentro de esta estructura de seguridad social. Entonces, Leonardo, un tema aquí, justamente tú lo detectaste y me voy a enganchar con lo que dijiste ya de Chile. Indudablemente allá está separado lo que son las AFP, los fondos de pensiones, con los fondos de salud, las ISAPRES, allá. Acá está todo manejado dentro de una sola cuenta del Instituto de Seguridad Social. Entonces, obviamente ahí creo que hay una fórmula de distribución, tanto se va a salud, tanto se va a pensiones, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. El tema es que el aporte digamos así, de las personas, este pilar base, como tú lo mencionas, a lo mejor puede ser insuficiente para todo el sistema de salud, por un lado, igualmente administrado por el país, por el Estado, por las instituciones del Estado, y otros por sus fondos de pensiones. Entonces aquí ya viene, Leonardo, ya que has entrado a este tema, ¿cómo lo hace el seguro? Porque tiene que cubrir las dos partes, o sea, el tema de salud con la prestación pública, y últimamente se dijo también que eso sería de acceso universal, más tema de las pensiones, ¿no es cierto? Las pensiones, garantizar lo mínimo, que creo que acá todavía sigue siendo, yo creo que un poco más digno. Yo vengo viendo todo el estallido social de lo que pasó en Chile. Todo el mundo decía, pero con eso, hablemos, ¿no?, de un valor. Se necesitan $1,200 para sobrevivir. Pero yo estoy recibiendo una pensión exclusivamente de 800. Entonces, algo pasó. Alguien distorsionó el sistema de cierta manera, porque eso fue lo que... ¿no? Así es. Recurrir a esas cuentas adicionales particulares, tu familia, o seguir trabajando, y otras cosas, para cubrirlo de esto. Entonces, aquí en el país, ¿cómo lo estamos administrando, Leonardo? Y más que todo, ¿cómo pasan? Porque los rendimientos sobre los cuales se generan también esos seguros, no solamente es la prima o los siniestros, que como dices, no todos vamos a llegar a viejos o nos enfermamos tanto. ¿Cómo eso se cubre, Leonardo? ¿Cómo ya se sostiene nuestra seguridad social
en el país. Sí, bueno, nosotros como trabajadores aquí en el país aportamos al IES para varios riesgos. Yo me he limitado al inicio en hablar del riesgo de vejez, invalidez y muerte, que es uno de los seguros que administra el IES. Sin embargo, la institución como tal, pues tiene a cargo otros seguros. Tiene el seguro de salud y tiene también el seguro de riesgos del trabajo, el seguro de cesantía, tiene el seguro social campesino. Es decir, el IES es una institución que maneja unos seguros muy grandes y muy importantes. Ocho ítems más o menos. Sí, son 6 seguros prácticamente que están manejados por el IES. Entonces, naturalmente, pues eso hace que el nivel de complejidad de la institución sea muy grande. Entonces, de punto de vista técnico, ¿qué es lo que nosotros buscamos como actuarios? Es que lo que recibimos, los ingresos, nos alcance para poder cubrir lo que tenemos que pagar como egresos. Y si en algún año nos falta, necesitamos recurrir a lo que se llama las reservas. ¿Por qué nos va a faltar dinero en algún momento? Por varias circunstancias que pueden suceder. Una de las principales es lo que acabas de mencionar hace un momento, que es la evolución demográfica. La evolución demográfica, por ejemplo, si yo voy a vivir más tiempo, van a tener que pagarme más pensiones, entonces yo ya tengo que prever que en el futuro las personas van a vivir más y voy a tener que pagarles más largo tiempo sus pensiones y por lo tanto necesito tener reservas más fuertes. Entonces, justamente el trabajo que nosotros hacemos es de proyectar cuánto voy a necesitar en el futuro, considerando todos estos incrementos de los años de vida que voy a tener, y también voy a proyectar cuánto voy a recibir por parte de las personas que están haciendo sus aportes a la institución. En general, lo que hacemos es que en el momento actual aportemos un poco más de lo que se necesita realmente para cubrir el futuro. Y ahí se va generando lo que son las reservas técnicas de la institución. Ahora, tenemos que distinguir dos cosas. Una cuestión es, yo como arquitecto de la seguridad social digo, este es el plano y así la voy a construir. Pero otra cosa es en la práctica cómo está siendo también administrado. Un sistema puede estar muy bien constituido teóricamente, pero tal vez esté teniendo falencias en el momento de ser aplicado. Entonces, ahí viene el tema también que se vuelve complejo porque las instituciones grandes, como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues por el nivel de reservas que manejan, son actores importantes ya dentro de un sistema macroeconómico nacional y por lo tanto afectan a la macroeconomía nacional. Imagínate todo lo que el IES, por ejemplo, financia para el desarrollo del país solamente con préstamos para hipotecas de las casas. Todos creo que hemos pasado por alguna hipoteca de la casa para poder construir a través del IES. Entonces, el efecto que tiene realmente como institución, ya no solo de seguridad social, sino ya viéndolo desde el punto de vista macroeconómico, es súper importante. Y cuando una institución como esa tiene un efecto económico muy importante en el país, pues ya aparecen también los problemas políticos. Y entonces hay que darle una estructura administrativa correcta y justa, de manera de que los fondos sean correctamente manejados. Y ahí tal vez tenemos algunos problemas ahora que se están tratando de resolver, pues, problemas de tipo político y problemas de tipo legal. Entonces, la seguridad social, vista desde el punto de vista general, teórico, podemos nosotros planificarla para muchos años, de manera técnica, sí, podemos hacerlo de manera bastante precisa con las herramientas actuales y con todos los desarrollos que hay actualmente, se lo puede hacer. Pero lo que no podemos prever es cómo van a actuar las personas que van a manejar eso. Porque ya empiezan los intereses políticos, empiezan los intereses económicos y como hemos visto, lamentablemente, la experiencia y la historia, y todos los conocemos, ningún gobierno en las últimas décadas ha logrado realmente darle la atención que se merece realmente la seguridad social. Todos los gobiernos han tratado de utilizar los fondos de la seguridad social para cubrir presupuestos mal hechos, para cubrir emergencias, y a la final, en lugar de dar lo que tienen que darle a la seguridad social, le están quitando. Entonces, así ningún sistema va a funcionar. El sistema administrativo es el que hay que buscarle también dónde tiene las falencias para poder ir corrigiendo. Ahora el Ecuador tiene firmados convenios internacionales
La Organización Internacional del Trabajo está haciendo un gran estudio pues, para tratar de fomentar ya el acuerdo nacional, porque aquí tenemos que participar todos, un acuerdo nacional, para poder decir cómo queremos que sea la seguridad social a futuro. Sabemos que al momento tenemos problemas con la seguridad social, entonces, ¿cómo los corregimos y cómo proyectamos esa seguridad social que nosotros queremos a futuro? Porque al final nosotros somos los que estamos aportando, es nuestro dinero y después vendrán nuestros hijos a aportar también y todo ese dinero tenemos que decidir nosotros qué hacer. Entonces, imagínate que en los últimos 20 años ni siquiera tenemos una ley de seguridad social digna. Tenemos una ley de seguridad social que ninguno de los gobiernos le ha puesto un reglamento. Tenemos una ley de seguridad social que tiene un montón de parches, que ha sido con artículos declarados inconstitucionales. Entonces, y aún así hemos vivido 20 años, más de 20 años, y aún así el IES sigue y sigue pagando pensiones. Entonces yo digo, si es que eso nos ha llevado al punto en que estamos ahora y afortunadamente el sistema ha logrado cumplir con el pago de todas las obligaciones que tiene, pues si se maneja bien, si llegamos a un acuerdo de un esquema bien diseñado, pues la seguridad social va a estar bastante bien. Y eso es lo que yo sí lo veo desde el punto de vista optimista, creo que es posible, pero necesitamos responsabilizarnos todos en nuestro papel frente a ese desarrollo que necesitamos. Leonardo, y ese es un poco el sentido de un programa como este. Es decir, ok, detrás de una decisión política o gestión política, que hayan estas buenas decisiones técnicas. Y sabemos que en este caso, o en muchos otros, las decisiones técnicas o los estudios valen mucho técnicamente, funcionan bien técnicamente, están muy bien diseñadas, muy bien construidas. El tema de nosotros es este factor político que interviene en las administraciones y que causan estas totalmente distorsiones. Por lo tanto, empiezan las preocupaciones a mediano y largo plazo. O sea, en este momento, por ejemplo, sabemos que los aportes patronales de esa cuenta de uno de los mayores patronos que tiene el país, es el Estado, no han sido cubiertos. Por lo tanto, obviamente el flujo de caja o el tema de inversiones para acrecentar esos fondos no pueden ser ejecutados correctamente por las administraciones. Eso es un tema, o sea, un tema de fondeo. Aunque también uno dice, oye, si también lo están administrando bien, ¿para qué quieres más plata? O sea, efectivamente no me has demostrado esa solvencia técnica administrativa para resolver el tema de las inversiones. Y por otro lado, lo que preocupa acá es que las rentabilidades en general de esas inversiones que haces a mediano y largo plazo tienen su problema. O sea, hacer los préstamos quirografarios en este momento tiene un riesgo de cobro, ¿no es cierto? Así es. Eso es clarísimo. Y por otro lado, esas inversiones mal hechas, que no han sido rentables, o que no son siendo rentables, invertiste en obras del Estado, en obras del gobierno, tampoco tienen garantías, por lo tanto, estamos sujetos al pago de esto o a lo que tú dices, las normativas que tiene que darse. Entonces ahí se surgen nuestras inquietudes. Es decir, ¿cuánto vamos a tener a futuro? Por decirte algo, si son $900 que en algún momento recibía alguien, ¿cuánto nos va a tocar a futuro? Porque sin inversiones, sin pagos, sin fondeos, sin el fondeo correspondiente, ¿cuál será la pensión que vamos a tener a futuro? ¿Cómo ya diseñamos esto? Tú dices, ok, es la parte administrativa, pero bueno, ¿cómo vamos a solucionar la parte administrativa si es que no tenemos, digamos así, también recursos para administrarlo? Sí, bueno, a nivel técnico, lo principal que nosotros creo que para poder proyectar el futuro, lo principal que tendríamos que ver es en qué condiciones vamos a proyectar ese futuro. En el momento actual, por ejemplo, el gobierno tiene que pagar el 40% de las pensiones en curso de pago todos los años. Esa es una carga que tiene el gobierno por ley, que tiene que cumplir. Como había dicho antes, pues no se ha cumplido, entonces hay una gran deuda. Sin embargo, la pregunta es, ¿va a poder el gobierno en el futuro seguir
con esa carga va a poder cumplirla o no va a poder cumplirla. Nosotros, como aportantes, vamos a poder cubrir tal vez un aporte un poco más alto. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿En qué condiciones estamos dispuestos a hacerlo? Es decir, la definición de un programa que nos garantice a futuro, bajo cualquier sistema que tú quieras verle, de cuentas individuales, de lo que se llama repartición o de cualquier sistema que se conoce como para la seguridad social, tiene que partir de un acuerdo. Entonces ahí tenemos que sincerarnos, y esa es la parte que a veces nos falta. Decir, señores, ¿puedo o no puedo cumplir con esto? Y si no puedo, veamos cómo lo hacemos. Entonces, es muy difícil decir, yo te digo, soy optimista, pero naturalmente pues existe la posibilidad de que eso no suceda. Pero yo sí soy optimista en que de una u otra manera la situación actual primeramente tiene que ser superada. Es una situación de, digamos, de un año más, pero de ahí los siguientes 30 años pues tendremos que otra vez pensar en lo que estábamos, ¿no? Entonces, y otra vez volver a la mesa de negociación y a definir los ejes que nos van a dirigir la seguridad social en el futuro. Entonces, ahí lo que se necesita es que no solo este gobierno, todos los gobiernos o todos los aspirantes que tenemos de los gobiernos se comprometan a cumplir realmente lo que dice la ley. Y si es que no lo pueden lograr cumplir, tenemos que ser sinceros y decir, señores, esto no vamos a lograr cumplir. Tal vez en el futuro el peso que va a ser ese 40% que tiene ahorita según la ley el gobierno, tal vez pueda ser técnicamente y realmente inalcanzable. Es decir, va a llegar a pesar, estimamos que en unos 30 años, el 10% del PIB. Entonces, destinar tal vez el 10% del PIB como para las pensiones, tal vez por más de que esté en la ley, va a ser en la práctica imposible. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros vamos a lograr financiar esa parte que el gobierno posiblemente no pueda lograr llegar. Pero una de las partes más importantes, creo yo, tú has mencionado lo que se llaman los riesgos financieros, pues tenemos inversiones que tal vez no regresan, hay riesgos como el de ahora de la pandemia, la gente se queda en el desempleo, no puede pagar los préstamos y empieza un efecto dominó y que va a afectar después otra vez a los fondos del IES. Bueno, eso tiene que pasar, en esta época va a pasar, está sucediendo ya. Se ha visto que ya hemos topado fondo en el tema de desempleo. Yo creo que ya se está recuperando el tema. Esperemos que no haya una segunda ola de COVID. Para el próximo año, pues, si la economía empieza a restablecerse, yo esperaría que los fondos empiecen otra vez a capitalizarse. Y para estas épocas de crisis, pues, están las reservas también. Para eso necesitamos las reservas. Ahora, el tema de las reservas, el manejo de esas reservas es súper importante, porque naturalmente las reservas tienen que estar allí en el momento que se las necesita, pero no tiene que estar allí en un papel, tiene que estar allí en líquido, en dinero constante y sonante. Entonces, ahí es donde aparece, en cambio, otra institución importantísima de nuestra seguridad social, que es el Banco del BIES, el BIES. Entonces, el BIES tiene que garantizarnos que la liquidez que vaya a generar en esas reservas esté calzada con los requerimientos que va a tener pues, el instituto para poder pagar las pensiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que un buen manejo, un manejo muy consciente, muy técnico de la situación, podría llevarnos a mantener la estabilidad y después empezar nuevamente a crecer una vez que pasen todos estos problemas que está produciendo la pandemia en nuestro país. Leonardo, perfecto. Muy bien explicado esta parte. Ahora veamos la parte social. Una de estas soluciones, y un poco con lo que están pasando estas generaciones que estamos viviendo. Una es que somos útiles laboralmente algunos años más, de los 65 que normalmente nos jubilamos. Entonces, por ahí también ya se plantea extender la edad a la jubilación a los 70 años. Eso es algo que se lo viene discutiendo en muchos países de la región. Seguramente tú conoces estudios que lo deban sustentar. Y por otro lado, estas nuevas generaciones que yo le llámale millennials, centennials o lo que sea, pero que laboralmente son muy volátiles. O sea, en realidad
Yo no le encuentro a alguien que quiera trabajar ya por su propia cuenta o mucho tiempo dentro de una sola empresa. Y muchos de ellos quieren dedicarse al emprendimiento, es decir, y el emprendimiento sigue teniendo características de informalidad. Por lo tanto, lo que yo creo es que en realidad nos sigue faltando recursos, faltando recursos. En esta parte, Leonardo, ¿hay alguna propuesta disruptiva, algún análisis en donde nos diga, mira, ok, no solamente lo que está pasando ahora, sino lo que se nos viene? De ahí estamos con yo digo, con la obligación intelectual y obligación profesional de plantear alternativas para futuro, ¿no? Leonardo, un poco tu visión al respecto. Sí, mira, en muchos países, en realidad, el tema de la extensión de la vida en general de todas las personas es un efecto que ha sido considerado ya en la última década a nivel de técnicas y desarrollo de herramientas que permitan enfrentar esto. Hay dos efectos de esto. Resulta que por un lado todos vamos a vivir más, pero por otro lado también vamos a tener más fuerza vital para trabajar más. Entonces, cuando se habla de estos temas desde el punto de vista social, también hay que tener en consideración pues, las experiencias de otros países. Cuando se ha intentado subir la edad de jubilación en otros países, han habido serias protestas, serios problemas sociales que se pueden evitar. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? Es que va a llegar un momento en que nosotros mismos digamos, oigan, yo quiero seguir trabajando. Entonces, no es necesario que a través de una ley nosotros elevemos la edad para jubilarnos a 65 o a 70 como en otros países. Nosotros mismos nos vamos a poner la edad un poco más allá, porque el trabajo es parte de mantenerse vivo. El trabajo te da vitalidad, el trabajo te da más vida, y si tenemos ahora una sociedad en la cual los adelantos científicos te permiten vivir mejor y por lo tanto tener más años de vida, pues también vas a tener más años que vas a poderlos disfrutar trabajando. De hecho, hay estudios que a nivel internacional que ya están distinguiendo el trabajo post tercera edad. Es decir, las personas que se jubilan con una tremenda experiencia y se van de jubilados, no hay que desperdiciarlos. Hay que darles otro tipo de trabajo y van a poder seguir trabajando. Van a poder seguir aportando con conocimiento y con experiencia para el desarrollo de todo el eje productivo del país. Entonces yo sí creo que automáticamente nosotros o la sociedad misma se va a ir autolimitando, es decir, poniendo sus propios límites. La ley dice ahora se puede jubilar una persona con 60 años de edad y 30 años de servicio. Sinceramente, te pregunto, ¿tú te vas a jubilar a los 60? No, tienes mucha rueda todavía en el carrete. Exactamente, o sea, yo todavía no lo veo que me quiera jubilar a los 60. Yo, si me pongo a pensar, digo, no, de los 60 yo todavía me voy a aburrir si me jubilo. Entonces yo automáticamente ya me estoy poniendo un límite más allá. Y la sociedad misma va a ir empezando a ponerse otros límites un poco más allá, porque pues la naturaleza biológica nuestra ya es distinta y nos permite pensar más allá. Y naturalmente pues todo se va ajustando. Ahora las tablas de mortalidad que antes se hacían hasta 90 años, ahora se hacen hasta 120 años, porque pues ya tenemos muchos ejemplos de parejas, de personas que sobrepasan los 100 años. Entonces ya es una realidad realmente esto. Entonces, en ese punto, yo creo que la sociedad misma, de manera espontánea, va a ir encontrando ciertos tipos de soluciones para eso. Naturalmente que desde ahora tenemos que pensarlo y dejar sentadas ciertas directrices, porque ya viene la otra parte de la sociedad que ya piensa distinto, que son todos los jóvenes, pues
los más jóvenes, digámoslo así mejor, los más jóvenes que ya tienen otra idea del trabajo, ya tienen otra idea de sus expectativas en la vida, pero a la final, pues, en algún momento tendrán que ellos también empezar a tomar decisiones para poder pensar en cómo van a solucionar su problema, porque algún rato van a ser viejos de todas formas, eso no se libra. Y tendrán que buscar también las maneras de ser felices con lo que quieran tener, pero también de ser felices cuando sean después viejos. Entonces yo creo que esas cuestiones, si dejamos bien sentadas unas directrices, van a ir permitiendo que haya naturalmente cierto tipo de adecuaciones año a año se van haciendo adecuaciones de acuerdo pues a la evolución propia de la sociedad. Entonces, en ese punto, yo creo que, por ejemplo, ahora la pandemia nos deja varias lecciones, ¿no? La pandemia nos hace sentir más iguales a todos, nos hace sentir más iguales, nos hace sentir más solidarios. Necesitamos, como ves, entre toda la gente ahora como que nos sentimos un poco más solidarios. Nos hace sentir la falta a veces del contacto social, nos hace sentir esa falta. Todo ahora virtualizado, no es lo mismo. Entonces, estamos reaccionando de alguna manera. Y de alguna manera estas reacciones espontáneas tendrán que verse plasmadas en acuerdos después. Y yo creo que para el próximo año hay el trabajo pues, que ya se ha llevado, como te decía antes, de la Organización Internacional del Trabajo. Yo pienso que se debe terminar ya hasta el próximo año para poder llegar a un punto en decir, bueno, el acuerdo social va a ser así y podemos generar las directrices para tener un eje muy bien definido por donde podamos ir. Marco, muy bien. Mira, que el tiempo se nos ha ido volando y hemos hablado de tantas cosas y espectacular, pues, los conceptos, pues, la forma sencilla de explicarlo, muy coloquial, inclusive, y además creo que con mucha espontaneidad, con mucha honestidad y transparencia, que eso es lo que queremos hacer. Y es un poco la amistad que nos une, Leonardo. Finalmente, ¿qué hace Actuaria? ¿Qué rol está jugando en este momento? ¿Qué ha jugado? ¿Qué propone? ¿Qué retos, qué desafíos tiene? ¿Cómo un poco dentro de este ámbito que tú estás diseñando, elaborando, trabajando constantemente? Bueno, hay un tema de lenguaje. Sí. En general, el término es actuaría. La actuaría, que es un tema que se plasmó en México, de la traducción de actuarial al español, dijeron actuaría. La actuaría, pues, es una rama que lo que hace es enseñarte, pues, a tener unas leyes, un sistema macroeconómico, unas leyes financieras, y todo eso, hacer unos modelos que permiten proyectar las situaciones futuras, especialmente de este tipo de sistemas de seguridad social, de seguros privados o de cualquier empresa que tenga riesgos financieros. Nosotros en nuestra empresa, Risco, nos dedicamos justamente a eso, a optimizar los riesgos, es decir, a tratar de que las empresas, por ejemplo, en el tema de jubilación patronal, tengan en sus balances reservas suficientes para que en el momento en que llegue un empleado a cobrar el beneficio, no sea eso un registro contable que le pueda, por ejemplo, afectar a la utilidad de manera drástica, sino que ya lo tiene reservado y entonces el pago de ese beneficio pues está previsto. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos muchos clientes a nivel de todo el país haciendo estos temas de provisiones para jubilación patronal, para desahucio. También hacemos, pues, naturalmente, para seguridad social, somos muy interesados en los temas de los modelos y de las nuevas tendencias de modelización en lo que es seguridad social. Hemos trabajado, creo que de manera, con resultados muy positivos a nivel de instituciones grandes de seguridad social en el país, también de fondos privados de pensiones. Hemos diseñado ciertos fondos para ciertas empresas que quieren tener sus propios fondos. Entonces, nos da realmente una satisfacción especial porque vemos que esta rama, que no es muy conocida profesionalmente aquí en el Ecuador,
es una rama especial, nos da mucha satisfacción poder colaborar en esto, porque sabemos que estamos colaborando en algo que va a garantizar de alguna manera pues una mejora del nivel de vida de las personas en el futuro, especialmente pues en la tercera edad. También te comento de paso que actualmente ya hemos formado el colegio, no colegio, sino una asociación de actuarios en el Ecuador. Ya habemos algunos profesionales en esta materia aquí en el país, entonces ya tenemos una asociación que ya está legalmente establecida y que también pues esperamos que pueda seguir creciendo. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, por estas aclaraciones, estas opiniones, estos criterios que realmente nos llenan un poco de tranquilidad, saberlo de que técnicamente se hacen cosas interesantes, muy interesantes acá, con profesionales de primera línea, que son empresas que compiten inclusive a nivel internacional con otras empresas que vienen a prestar sus servicios acá. Y eso es una satisfacción inmensa y realmente creo que nos llena de orgullo tener colegas y compañeros que estén en estas lides y que estén haciendo esto. Igualmente, para la audiencia, espero que este programa, este tema, sea también de su utilidad, tengan la plena certeza de que aquí en los estudios técnicos sí se hacen, se los maneja muy profesionalmente. Sin embargo, obviamente estamos sujetos a las decisiones políticas de las acciones de la administración, que es también lo que queremos decir. Los estándares ahí tienen que subirse en la parte administrativa, en la parte ética, inclusive, porque son, como bien Leonardo lo ha dicho, es plata, es dinero de nosotros y es nuestro futuro, y de los cuales en algún momento vamos a tener hasta un riesgo social, si es el caso. Entonces, creo que eso hay que ponernos a trabajar y hacer ese gran acuerdo que se nos viene en esta parte. Leonardo, nuevamente, gracias por compartir con nosotros esta tarde y esperamos tener la oportunidad de compartir en otro momento. Creo que, ¿qué más podemos decir? Pues son temas interesantísimos. Así es que espero verte pronto. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un gran placer poder participar aquí en tu programa, pues, y adelante con la iniciativa, que también es una parte importante, pues, que se abran este tipo de espacios como para poder generar más opiniones, para que lo importante es que toda la ciudadanía también esté enterada, pues, de lo que puede pasar y de lo que está pasando. Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. Gracias, Leonardo. Igualmente un gusto. Y a toda la audiencia los esperamos ya en los últimos programas de Agenda País 4.0 de esta temporada. Hasta el próximo jueves. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.